Capital Intereconomía. Empresas, finanzas, mercados. Arranca el día en la bolsa. Ángel Lozano, ¿cómo despierta el IBEX 35 y cómo despierta Grifols? Pues el IBEX subiendo un 0,25%, 10.030 puntos. Tendríamos que llegar a 10.164 para terminar la semana con saldo positivo. Y Grifols cayendo, no convenció ayer y parece que la desconfianza continúa en el día de hoy. Está alejándose de los 10 euros por acción en 9,69, baja un 2,10%. Por detrás, con una caída mucho más suave, Telefónica retrocede un 0,54 y Acciona pierde medio punto porcentual. Inmobiliaria Colonial, que ayer ya vivía una buena jornada, encabeza las subidas. Recordemos que ayer Merlin Properties mejoraba la recomendación sobre las OCIMIS del selectivo. Colonial subió un 3,6, arriba Endesa un 1,36 y Meliá Hoteles recupera más de un punto porcentual. Nos vamos al mercado continuo. Grifols ya perdiendo casi un 4%, encabeza las pérdidas. Por detrás, las acciones de Berkeley Energía se está dejando un 2,15% y Netex baja 2 puntos porcentuales. Subidas también encabezadas por un valor del IBEX, por Colonial, arriba un 3,6. Estamos viendo a Lingotes Especiales subir un 2,82 y Tubos Reunidos gana un 2,74. Prima de riesgo en 94 puntos básicos y rentabilidad del bono a 10 años en el 3,10%. En Europa, Manuel. En Europa tenemos los avances del CAC 40 parisino con las acciones del lujo penalizando. Está cayendo un 3,7% Kering y Louis Vuitton también un descenso que llega al 2,8%. Claro que Vinci y Teleperformance están rebotando en torno al 2%, o Airbus, que ha registrado un récord de pedidos en 2023 y está también subiendo prácticamente un 2%. Recordemos el resto de plazas del viejo continente de apertura, pues al alza, un 0,58% es lo que sube el FTSE. Dentro de esos 100 componentes de la plaza londinense, lo que observamos es que los mayores vencedores y perdedores en estos momentos son FIC Invest, que está recortando un 1,16, Endeavour Mining cotiza al alza un 1,2%. Dentro de Frankfurt, igualmente, las ganancias también se imponen en el DAX, son del 0,6%. La cara para los títulos de Commerzbank, que está subiendo un 1,2%, y curiosamente Deutsche Telekom está recortando un 0,4%. Es una jornada en la que dentro de Milán, como decíamos, estaba bastante más débil la cosa, aunque de momento salva los muebles, está cotizando con una subida muy suave de apenas una décima porcentual, y eso sí, con tan solo 4 valores en negativo. Moncler, la firma comercial, está recortando un 2,7%. Al margen de la moda, vemos como Saip y Leonardo se imponen con subidas del 1,8% y del 1,4% respectivamente. Eso en Europa. Recordemos que en Asia se han impuesto los recortes, con la excepción del Nikkei de Tokio, que ha subido un 1,5%, ha sumado más de 500 puntos, 35.577 niveles que no se veían desde febrero de 2024. Y mirando a Wall Street, los futuros anticipan ligeros descensos de un cuarto de punto para el S&P 500 y para el tecnológico Nasdaq. Algo menos pronunciada la caída augurada para el Dow Jones de Industriales, una caída en torno al 0,13%. Muy importante saber la evolución de las materias primas por esa situación ya de sobra conocida en el Mar Rojo. De momento el Brent sigue cotizando al alza, fuerte tirón, está apreciándose casi un 2,5%, está rozando de nuevo o acercándose a la cota de los $80, ahora mismo 79,3, y en los 74 prácticamente dólares llega la cotización del barril de crudo ligero West Texas. Por último, en las divisas, hoy sí que hay debilidad del euro frente al dólar. El cambio se establece en el dólar 0,967 centavos. Así es como viene el día en el que estamos vigilando al mercado americano, porque hoy van a empezar a publicarse resultados empresariales y los grandes bancos van a ser los primeros. Yo creo que el cuarto trimestre de 2023 va a ser bueno, pero a ver qué dicen sobre 2024. Realmente los bancos de qué ganan dinero, ¿no? De sus créditos que ofrecen a clientes, de los deals, que es fusiones, adquisiciones y salidas a bolsa, y de sobre todo trading, ¿no? Y los tres pues no pintan demasiado bien, puesto que los ingresos netos por intereses se prevén que vayan a bajar algo en 2024, en torno a un 3%. Esto será esta tarde, pero ahora mismo tenemos dato importante aquí en España de inflación. Sí, porque la tasa interanual del IPC se moderó una décima en diciembre de 2023 hasta el 3,1%. La subyacente baja 7 décimas hasta el 3,8%, la menor desde marzo de 2022, y los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas subieron un 7,3%, su menor aumento desde marzo de 2022.
Para seguir la evolución de la inflación habrá que seguir en el futuro más cercano lo que está ocurriendo en el Mar Rojo. Hoy hemos hablado aquí en Capital Intereconomía con Marco Mernick, director de Rating Soberano para Europa de Standard & Poor's Global Rating. Con él hemos hablado de la situación en el Mar Rojo y del efecto que podrían tener el retraso y también los cambios de ruta en los precios y en el suministro y, por lo tanto, en el crecimiento de la actuación de los bancos centrales. Y esto es lo que nos ha contado. Estamos observando que el tráfico por el canal de Suez ha bajado 90% comparando con el año pasado, y a pesar de que antes de todos esos acontecimientos observamos que los problemas de las cadenas de suministro se han ido resolviendo, pues sí, hay de vez en cuando ese tipo de acontecimientos o desarrollos que impiden una vuelta a inflación por debajo del objetivo del Banco Central Europeo, que nosotros no prevemos que vuelva antes de 2025. Son las 9:06, esto es Radio Intereconomía. En la vida a veces nos ponemos a buscar cosas que, mira, son complicadas. Por ejemplo, que los bizcochos suban o que no se nos corte la mayonesa. Pero menos mal que están las rebajas del Corte Inglés, porque ahí todos siempre encontramos lo que buscamos. Sin ir más lejos, en Hogar tienes un 50% de descuento en una batería de cocina por piezas sueltas y en un set Master de Bra. También tienes un 50% de descuento en una selección de toallas, juegos de toallas de 5 piezas y albornoces. Y una selección de muebles de salón comedor con hasta un 40% de descuento. Además, te lo llevamos a casa en menos de 2 horas con nuestra tarifa plana y siempre con la comodidad de poder comprar donde y como quieras, en tienda, en la web o en la app del Corte Inglés. Descárgate ya nuestra app y verás también que siempre encuentras lo que buscas. Del 7 de enero al 29 de febrero, las rebajas del Corte Inglés. Capital Intereconomía con la inversión de impacto. Tiempo real de Grifols. Ángeles, lo tenemos en rojo, sigue en rojo. Sigue en rojo, las caídas se están moderando, no, están incrementándose. Es que cada vez que dejo de mirarlo hay un cambio importante, un 5%, baja ya en 9,36 euros. Esto se suma al descenso de ayer, no convencieron los ejecutivos de Grifols. El grupo acumula una caída del 35% en estas 4 últimas jornadas, pese a minimizar la contribución al EBITDA de las sociedades cuestionadas por Gotham, y el grupo ayer decía que confía en sacar adelante la venta de Shanghai RAAS. Ayer el grupo daba explicaciones ante los analistas y parece que no convencen. José Ruiz de Alda es socio de Cima EAF. José, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Hola, buenos días. No convencen los argumentos de Grifols al mercado. No, bueno, realmente lo que pasó ayer en la call de analistas es que intentaron, primero por partes, ir explicando pues los argumentos y, digamos, intentar discutir los argumentos que había utilizado Gotham. Explicaron que ellos no son propietarios del 100% de Scraton, de esa sociedad, sino que solo tienen el 20%, y digamos que pusieron coto a las relaciones que tiene Scraton con Grifols, ¿no? Que básicamente es el alquiler de la sede social y los 30 millones de EBITDA de estos centros de plasma que estaban dentro del foco del problema, ¿no? Entonces, realmente eso creo que sí que alivió a los analistas en el sentido de que es poco, es 30 millones de EBITDA, tener en cuenta que la guía para el año que viene de Grifols es de 1.700 o 1.800, no es muy representativo, pero digamos que lo que yo creo que pasó es que en el turno de preguntas pues se planteó la opción de que la venta de la filial china de Shanghai RAAS, pues de que el comprador pudiera retirarse y no tuviera penalización, ¿no? Y Grifols confirmó que eso podría pasar, que en caso de retirarse no habría penalización. Entonces yo creo que los analistas lo que temieron es que pudiera caerse la venta y por lo tanto correr riesgo los vencimientos de deuda que tiene la compañía en el 25, que son unos 1.800 millones de euros y que en principio se iban a pagar con la venta de esta filial por unos 1.700. ¿A ti qué te está pareciendo toda esta historia? La actuación de Grifols, la actuación de Gotham y la actuación también de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Bueno, por un lado creo que la parte, digamos, más relevante del informe de Gotham, la parte que está relacionada con el hecho de que tanto Stratton como Grifols consoliden las mismas sociedades, pues me parece que ahí Gotham pues tiene razón en que eso desde luego es raro. Es verdad que luego el impacto que eso tiene en el EBITDA de Grifols es más pequeño que el impacto que ha tenido luego en bolsa todo esto, pero genera una duda, ¿no? Genera esas dudas en contabilidad, pues que hace que obviamente los inversores pues se retiren, ¿no? Entonces, por un lado, creo que Gotham en ese lado tiene razón. También creo que Gotham en sus informes pues añade lo que él cree que es una irregularidad y luego añade mucha opinión financiera sobre el futuro de la compañía, que es totalmente lícito y demás. Pero ya no estamos hablando de una irregularidad contable, sino su opinión sobre si es viable o no en el futuro, ¿no? Y por la parte de Grifols, creo que desde luego hay temas que probablemente se podrían haber explicado mejor y que hay ciertas relaciones entre sociedades, partes vinculadas que lo mejor es que no existan y en caso de existir que estén absolutamente bien documentadas para no generar ningún tipo de duda, ¿no? Entonces, bueno, esa es mi opinión, la verdad. Claro, y en el caso de Grifols, el hecho de que ataque a Gotham diciendo que esto es un movimiento especulativo que busca su propio beneficio, ¿cómo lo ves? ¿Es una reacción lógica? No sé si el mercado también esperaba, y los analistas ayer esperabais datos más contundentes, un informe técnico mucho más solvente. No sé cómo lo estás viendo. No, yo creo que lo que pasó ayer, si te fijas, la evolución de la deuda, del precio del bono de Grifols, apenas se movió con el call de analistas, ¿no? Por lo tanto, los acreedores, digamos que las explicaciones que ha dado Grifols sobre el impacto que tienen estas operaciones y demás, yo creo que han sido suficientes. El problema es que al tener mucho apalancamiento y tener un vencimiento dentro de un año y que ese vencimiento esté sujeto a la venta de la filial china, ha hecho que las acciones se muevan mucho porque pusieron en duda que en caso de que se retirara el comprador no habría penalización, por lo tanto podría darse ese escenario, ¿no? Entonces, si te fijas, se movió mucho la acción, pero no se movió el bono, con lo cual tiene más que ver con eso que con las alegaciones de Gotham, en mi opinión. Ahora la Comisión Nacional del Mercado de Valores le da 10 días a Grifols para que todavía presente más información. ¿No te parece mucho tiempo? Yo me pongo en la piel de los inversores, de los accionistas, y me parece una eternidad. Sí, yo creo que me parece que la CNMV lo que ha pedido sobre todo es que se aclare la relación entre Stratton y Grifols, y luego hay un punto que entiendo que entra el auditor, que es todo el tema de la interpretación sobre si debe ser consolidada o no. Ayer Grifols dijo que esas filiales, según la contabilidad y la interpretación que hacen ellos y el auditor de la contabilidad internacional, deben ser consolidadas. Supongo que la CNMV ha pedido algo de tiempo pues, para que pueda haber una segunda opinión y para que se informe de toda la relación de accionistas de Stratton y todo tipo de contratos que pudiera existir y se revise todo, ¿no? Realmente es tiempo, es verdad, pero bueno, lo importante es que cuando se da información al mercado sea rigurosa y sea fiable y no haya que volver a pedir más. O sea que yo creo que no es tan importante el plazo, sino como que las explicaciones que se den sean realmente ya completas. Y luego, ayer, al parecer, eliminaba Gotham City casi la totalidad de la posición bajista que había tomado en Grifols. ¿Esto significa que abandona la lucha contra la farmacéutica catalana o puede volver con otro nuevo informe o abriendo todavía más posiciones bajistas? Ahí, ¿cómo estás viendo también la posición de Gotham? Bueno, eso es algo que obviamente depende de ellos, ¿no? De la decisión que tomen ellos a la hora de tomar si vieran que hay una oportunidad de tomar otra vez una posición bajista. Yo creo que no. En principio ellos ya han cerrado la operación y normalmente lo hacen porque, este tipo de operaciones, en caso de que se den la vuelta, pues el nivel de garantías que les requieren y demás son fuertes, han obtenido un retorno muy rápido y muy fuerte y es normal que lo cierren, ¿no? Y respecto a lo que has comentado, yo personalmente creo que es totalmente lícito y ético que la gente como Gotham, siempre y cuando no mientan y no digan algo que no está fundamentado, pues comenten cualquier irregularidad que ellos han visto y comenten que la compañía crean que no tenga viabilidad financiera. Me parece que es algo razonable porque la compañía tiene mucho apalancamiento, es su opinión, igual que hay muchísimos analistas que piensan lo contrario, ¿no? De la misma forma que muchos inversores long que compran las compañías para verlas subir en bolsa, pues explican sus tesis y explican por qué creen que vale más, ¿no? Y nadie les condena en caso de que pase lo contrario, se equivoquen, ¿no? Realmente el mercado dictará sentencias. Si Grifols está haciendo las cosas bien, si cumple su guía de EBITDA que dijeron ayer, que es que van a aumentar el año que viene y que van a desapalancarse, y todo se cumple, pues al final la acción recuperará. Ningún corto puede
destruir una compañía si la compañía es realmente solvente y no hay ninguna duda sobre sus finanzas. Esa es mi opinión. Pues José Ruiz de Alda, socio de CIMA EAF, gracias por las explicaciones. Un lujo, gracias, cuídate. A ti, Susana. Hasta pronto, chao, chao. ¿Eres broker? Aunque no lo seas, con Banco de Inversión Global puedes invertir como si lo fueras, porque te ofrecemos una plataforma que pone a tu alcance el análisis de mercados para que puedas hacer trading de productos financieros. Invierte como un profesional con los profesionales de Banco Big. Descubre más en bancobig.es. Banco Big, nos mueven tus valores. Toda la actualidad, información y análisis en tiempo real sobre banca, empresas, finanzas personales, bolsa, gestoras y fondos de inversión en intereconomía.com. Con la opinión de los mejores expertos del mundo económico, empresarial y bursátil. Toda la programación en directo y con la posibilidad de escuchar en cualquier instante los mejores momentos de la emisora española líder en información económica. Sigue bien informado en intereconomía.com. ¿Quieres vender tu casa? Si la tienes vacía, alquilada o en cualquier otra situación, descubre Alquiler con Opción a Encuentro, la solución innovadora de Inmobiliarias Encuentro para propietarios que no estén dispuestos a rebajar el precio de su vivienda. Te garantizamos un alquiler sin riesgo de impagos hasta que se formalice la venta. Inmobiliarias Encuentro. Encuéntranos en nuestras más de 20 oficinas o llámanos al 622 51 28 92. Radio Intereconomía. Los viernes a las 10 de la noche nos visita un gato, el Gato Gourmet. En Radio Intereconomía, Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical y con todos aquellos ingredientes para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, con el patrocinio de Marqués de Riscal. Los viernes a las 10 de la noche en Radio Intereconomía. Capital Intereconomía, con la inversión sostenible. 9:17, miramos al mercado IBEX 35 primero. Vamos bastante bien, subiendo un 0,77%, 10.082 puntos. Todavía estamos lejos del cierre del pasado viernes, pero en cualquier caso afianzamos los 10.000. Muy bien, vamos con los valores protagonistas del día. Y Acciona mantiene ese tono positivo, subiendo un 1,17, alcanzando una cotización de 129,5 euros su título. Con avances, pero más suaves, su filial de energías renovables, que gana un 0,47 hasta 25,64. Alzas del 0,9% en los títulos de Acerinox, que se intercambian a un precio de 10,24 euros. Buen tono para ACS, subió un 1,62%, recupera los 40 por título en 40,22. También se mantiene con tono positivo en la gestora aeroportuaria AENA, avances del 1,1%, precio de 162,55 euros. Por cierto, que AENA ha ofrecido una prórroga a Iberia y a los sindicatos y ha trasladado al miércoles de la próxima semana, el día 17, el límite para resolver la batalla del handling. Recordemos que la aerolínea continúa negociando una solución con los sindicatos que evite la subrogación de más de 3.000 empleos. Y seguimos con la central de reservas de viajes Amadeus, gana un 0,63 en 64,28. Y ArcelorMittal despierta con avances moderados del 0,6%, 24,45 euros. Hoy cuenta con una mejora de precio objetivo por parte de Barclays, de 26 a 27 euros la acción. Barclays, que sigue manteniendo la recomendación de mantener ArcelorMittal, 24,45. Y vamos con los bancos moviéndose en positivo. El BBVA subió un 0,65, compra y venta en 8,33. Creciendo un 0,78% los títulos del Sabadell, 1,16 €. El Santander sube en esa línea un 0,7%, el precio en 3,82 €. Más rezagado, Bankinter crece un 0,37%, acciones que se cambian a 5,95 €. Por su parte, CaixaBank recupera un punto porcentual, 3,92 €, último cruce. Y Unicaja Banco se mueve a un ritmo del 1,1%, ganancias que lo llevan al título a los 91 céntimos.
Volvemos al orden alfabético con Celnex. La compañía de torres de telecomunicaciones sube ligeramente un 0,15, cotiza en 35,54. Logista se revaloriza un 0,7% y un precio de negociación de 25,62. Seguimos con Enagas en 15,68, último cruce arriba un 0,6%. Entre las mejores del día se encuentra hoy Endesa, que supera el nivel de los 19,5 €, está subiendo un 2,2%, y la eléctrica, que alcanza los 19,59 €. El grupo de infraestructuras Ferrovial sube un 1,05%, eso eleva el precio a 34,70. Y disputándose la primera posición del IBEX 35, Fluidra junto con Endesa. Fluidra sube un 2,13%, precio de 19,20 €. Grifols, otra vez protagonista, sufriendo un nuevo recorte importante. Es a estas horas del 7,17%. Cotiza en 9,20 €. Parece que el reto de hoy es no perder esa barrera de los 9 € por acción. Continuamos con Iberdrola, buen tono para la utility, 11,64 €, subiendo ahora mismo un 1% Iberdrola. La tecnológica Indra rozando los 15 € por acción, 14,99, arriba un 0,74. Recordemos que ayer fue la compañía más alcista del mercado. Y continuamos con la textil gallega Inditex, son 38,54 € último precio, textil gallega que sube un 0,9%. Inmobiliaria Colonial con avances cercanos al 2%. Ayer ya vimos a las Socimis con muy buen tono tras una mejora de recomendación de Bernstein. Hoy Colonial sube un 1,95 y consolida los 6 € por acción en 6,06. Y hoy rompe su racha positiva IAG, la aerolínea retrocede un 0,2%, 1,72 € por cada uno de sus títulos. Laboratorios farmacéuticos Rovi se anota un 0,65. Se cruza en 61,30. Y poca fuerza en las acciones de Mapfre. La aseguradora gana un 0,2% sin cambios en el precio, 2 €. Meliá Hoteles cotizan 5,93 €, arriba un 1,2%. La Socimi Merlin Properties a un precio de 9,58, cotiza con subidas del 1,55. Naturgy consigue superar los 27 por acción en 27,06, sube un 0,6. Redella se aproxima a los 15 €, 14,94 para la antigua Red Eléctrica, que gana un 0,47%. La petrolera Repsol se apunta a un 1,4% de subida, el precio en 13,13 €. Y también en verde, SACIR, la constructora, alzas de 8 décimas porcentuales, precio de negociación de 3,19 €. Solaria sube un 0,27% hasta 16,52. Y un día más para la Telefónica, es decir, repitiendo el precio de cierre del jueves, que son 3,72 €, y el IBEX 35, que se mantiene en positivo, un 0,77%, 10.082 puntos. ¿Quieres vender tu casa? Si la tienes vacía, alquilada o en cualquier otra situación, descubre Alquiler con Opción a Encuentro, la solución innovadora de inmobiliarias Encuentro para propietarios que no estén dispuestos a rebajar el precio de su vivienda. Te garantizamos un alquiler sin riesgo de impagos hasta que se formalice la venta. Inmobiliarias Encuentro. Encuéntranos en nuestra oficina de Sevilla, en la calle Amador de los Ríos 6, o llámanos al 955 19 21 22. Como fotógrafa busco captar un instante único y en las rebajas un abrigo muy fashion. Cuando buscas no siempre encuentras, pero en las rebajas del Corte Inglés siempre encuentras lo que buscas. Con descuentos en moda, deportes, hogar, accesorios, lencería, zapatería. Del 7 de enero al 29 de febrero, las rebajas del Corte Inglés. En tienda web y app. Si tu pasión es la caza, sueñas con el sonido del río mientras lanzas tu caña, o simplemente disfrutas del campo y la naturaleza, este es tu programa. Caza, pesca y naturaleza. Todos los sábados y domingos de 7 a 8 de la mañana en Radio Intereconomía. Coordina Marcos Ruiz. Intereconomía. Esto es Capital Intereconomía. Delfina Pérez es directora de Estrategia de Mercados de Santander Asset Management. Delfina, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo estás viendo el viernes en la renta variable española, el arranque también en Europa? Pues la verdad es que estamos viendo un muy buen arranque, ¿no? Los índices están al alza, están recuperando
lo que fueron las sesiones de ayer, moviéndose un poco en esos niveles y con la vista muy puesta en la sesión americana. Al final, ayer precisamente los americanos cerraron prácticamente repitiendo y pues ahí ese desfase entre que Europa hubiera cerrado con toma de beneficios, luego ya Estados Unidos plano, pues hoy estamos haciendo un poco esa recuperación, ese recoger el movimiento del mercado americano de ese tono más plano y con la vista puesta pues en los resultados empresariales, ¿no? Que comenzamos hoy ya la temporada en Estados Unidos con los bancos y sin duda pues es el foco de atención dentro de lo que es un escenario de crecimiento pues mejor de lo previsto, con una moderación de la inflación, que estamos allá en la senda del objetivo de los bancos centrales y un contexto pues que tiene ese tono más favorable. Mira, justo ahora que se menciona la inflación, quiero que escuches al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, valorar el dato de IPC que hemos conocido justo esta mañana. Hay que seguir avanzando, pero yo creo que son, como os decía, buenas noticias tanto para los consumidores, que están pudiendo recuperar poco a poco ese poder adquisitivo que habían perdido, como también para nuestras empresas, que siguen siendo competitivas. Yo creo que esto hay que remarcarlo de inicio. Y es un buen dato el de diciembre, pero también cuando miramos al conjunto del año, es un buen dato el del conjunto del año. Un 3,1% en diciembre de 2023. ¿Qué te ha parecido a ti la cifra? Pues desde luego la cifra está muy bien y en el caso de la general, pues situarnos en el 3,1% obviamente está muy bien y recoge pues esa estabilidad de los precios de los alimentos en diciembre, pero todavía mejor noticia está en la subyacente. El nivel es más alto, es un 3,8%, pero son 7 décimas menos que el nivel que habíamos tenido en noviembre, que había sido del 4,5 interanual. Entonces, esa senda de moderación de la subyacente, que ya es clara, que ya hemos pasado esos meses en los que parecía que le costaba de verdad entrar en la senda de moderación, lo estamos viendo en España, lo estamos viendo en los datos agregados de zona euro, y eso es lo que permite al Banco Central Europeo, pues como teníamos ayer a Lagarde en una entrevista, que ya no habla de cuánto más habría que subir los tipos, sino que lo que está hablando es de que una vez que tengan la certeza clara de que estamos en dirección al 2%, pues para poder hablar de bajar tipos, ¿no? Entonces eso ha sido un cambio de discurso muy relevante, el que finalmente los bancos centrales, que nos pasó con la FED en diciembre, estén considerando que ya están en esa senda de haberla controlada, de que han tenido éxito en el control de la inflación y que el discurso, las guías que nos están dando es de cuándo van a ser las bajadas, pero que ya estamos ahí, que ya podemos hablar de que en el siguiente movimiento de los bancos centrales va a ser de bajada de tipos. Bueno, a ver si no lo estropea todo lo que está ocurriendo en el Mar Rojo, porque eso no puede provocar un aumento de la inflación, incluso retrasos y falta de suministros. Parece que la situación se está complicando cada vez más. Los focos geopolíticos es algo que siempre tenemos que vigilar y siempre son elementos que están ahí, ¿no? Y ahora el foco está puesto más en esa parte del mundo. Lo que estamos viendo, pues por ejemplo, la reacción de ayer, cuando se conocieron las últimas noticias, fue de compra de bonos de gobierno en Estados Unidos, y eso, esa, digamos, búsqueda de refugio al conocerse la noticia, es algo que mientras no teníamos controlada la inflación y los bancos centrales estaban en modo subida de tipos, aunque tuvimos focos geopolíticos, pero no los inversores no se refugiaban en los bonos. Entonces, que el mercado se haya normalizado ahora y que ante eventos puntuales o en algunos momentos de volatilidad veamos que el refugio va hacia los bonos de gobierno, es en sí mismo una buena noticia. Nos habla de normalización del mercado, de normalización del comportamiento de los activos. Y lo que vigilamos es el impacto en los precios de las materias primas, o bueno, impacto que pudiera tener también lo que estamos comentando un poco en el transporte, pero por ahora las valoraciones no son de que vaya a tener un impacto significativo como para generar presiones inflacionistas. Y en el caso concreto del precio del petróleo, pues aunque ayer tuvimos algo de repunte, pero está por debajo de los $80. Hemos tenido recortes de producción de la OPEP, noticias de algunas bajadas adicionales de precio por parte de Arabia Saudí, y aún así el precio del Brent está por debajo de los $80. Claro, todo lo que comparamos hacia lo que fue el pasado y hacia donde llegaron los precios del petróleo es que sigue siendo favorable. Lo que puedan ser movimientos puntuales, pero viendo lo que es la foto completa y de dónde venimos, es que sigue siendo favorable y sigue contribuyendo
a que se modere la inflación. Y lo mismo nos pasa con el gas natural en Europa, ¿no? Que si comparamos los niveles que llegamos a ver y en los que nos movemos ahora, pues la senda es muy favorable. Mencionabas al principio el tema de los resultados empresariales. Van a ser los grandes bancos en Estados Unidos los primeros en presentar sus números. ¿Van a ser unos números más flojos, más feos que los del trimestre anterior? ¿Se va a notar ya, no sé si un mayor nivel de impagos por los altos tipos de interés? No es lo que está ahora mismo en el consenso de analistas, ¿no? Lo que se está viendo, primero, hemos tenido en los 2 últimos meses, algo de revisión a la baja de las cifras para el cuarto trimestre de este año, para el conjunto de las empresas. O sea, ha sido un movimiento generalizado. Hemos visto que ya se estabilizaba en las últimas semanas y eso permite que una vez que las empresas empiecen a publicar a partir de hoy, no va a ser contra unas cifras muy ambiciosas, sino contra cifras que ya se han ido revisando a la baja, con lo cual pues no tienen que superar un listón que el consenso haya puesto muy alto, sino que se esperan que sean favorables. Y sobre todo de lo que se va a estar muy pendiente es de las guías que den para los próximos trimestres, ¿no? O sea, las cifras que publiquen van a ser sin duda, como siempre, importantes, pero las guías. Por eso que estamos viendo de un contexto que que es más resiliente de lo que se esperaba durante todo el 2023. Hemos evitado la recesión, ¿no? Hemos evitado la recesión en Estados Unidos. En zona euro puede que técnicamente tengamos algo de crecimiento negativo en el cuarto trimestre, pero en unos niveles muy, muy bajitos de crecimiento negativo, ¿no? Entonces, el gran problema, el gran riesgo que veía el mercado es tener que atravesar una recesión. Y esa es la que todo apunta que vamos a pasar este periodo histórico de subidas de tipos que no estaban para nada en la mente de los inversores y a las que nos hemos tenido que enfrentar, y sin embargo las economías lo van a conseguir pasar sin una recesión. Pues son las claves. Esa es la gran clave. Sí, son las claves y las referencias que están marcando el ritmo del mercado. Delfina Pérez, desde Santander Asset Management. Cuídate mucho. Nos vemos pronto. Un abrazo. Igualmente. Adiós. Chao, chao. Un abrazo. Chao. Mercado continúa, Ángeles, ¿qué tienes? A Grifols encabezando los descensos. Ojo que son ya del 11%. Cotiza en 8,80. Por detrás tenemos a Esquirrel Media. Perdón, no, esa todavía no está cotizando. Tenemos al grupo financiero Urbas bajando un 2% y a Netex también perdiendo 2 puntos porcentuales. Entre los que suben Lingotes Especiales, gana casi un 3%. Por detrás, Fluidra ya subía ayer con fuerza, subió un 2,7% y Duro Felguera avanza un 2,5%. Y entre las compañías en las que se fijan las firmas de análisis, Greenergy Renovables, hoy Barclays ha elevado su precio objetivo desde 34 hasta 36 euros por acción. De momento hay poco impacto, subió un 0,25 y cotiza en 32 euros con 4 céntimos. CMC Markets, tu proveedor de trading online, patrocina este espacio. Y vamos con los protagonistas en Europa. De momento se mantiene con la debilidad del sector lujo en Francia. Kering y Louis Vuitton entre los más damnificados, aunque han logrado suavizar esas caídas. Ahora mismo son del 1,15% para Louis Vuitton. Kering recorta un 1,5%. Las ganancias se mantienen para los títulos de Teleperformance, avances del 3,5%. Recordemos también Airbus, de las protagonistas del día, sube un 2,2%. La compañía informaba ayer al cierre de un número récord de pedidos de aviones en todo 2023 y aumentaba un 11% sus entregas, es decir, el primer lugar entre los fabricantes de aviones por quinto año consecutivo. Saltamos a Londres, ahí hay protagonistas. Ya saben que esta semana publicaban Sainsbury, también Tesco, previsiones para el tercer trimestre del año. En el caso de Sainsbury no convencían, en el caso de Tesco se mantenía la tónica de subidas moderadas. Y además la cadena de supermercados británica Sainsbury lanzaba ayer un negocio de carga de vehículos eléctricos para tener más de 750 estaciones de carga ultra rápida, más de 100 aparcamientos. Es otra de las divisiones de esta compañía y vamos a ver cómo se lo está tomando el mercado. De momento vemos cómo las acciones de Sainsbury se mantienen en tono positivo. Claro que las caídas hoy son de nuevo también para el sector retail. Estamos viendo cómo Burberry cae un 7,5%, las ganancias para Endeavour Mining, avances que llegan al 2,5%. Saltamos por último a Frankfurt, vemos que Siemens Energy se cuela entre las mejores junto a la inmobiliaria Vonovia, avances para la energética del 3,2%, la inmobiliaria sube un 2,5%. Y por último en Milán, la constancia se mantiene en Saipem un día más, avances que llegan al 2,3%, las caídas para, mejor dicho, no hay ningún valor en negativo, el que menos
nos sube es el Banco Popular de Milán, avance insignificante del 0,1%. CMC Markets, tu proveedor de trading online, ha patrocinado este espacio. Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros. Teléfono 91 999 21 21 y en el mail comercial@intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. Las noches de domingo a jueves en Radio Intereconomía te convocamos a Disidencia Deportiva, un programa diferente, independiente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva, de domingo a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía. Aprende a invertir con Banco Big. Abrimos el espacio que dedicamos a la formación, a la educación financiera, cada viernes aquí en Capital Intereconomía con Banco Big. Nicolás del Río es analista de mercados de Banco Big. Nicolás, ¿qué tal? Buenos días. Hola Susana, muy buenos días. Feliz año nuevo. Igualmente. ¿Qué tal va todo? Fenomenal. Sí. Vamos a tener un año, yo creo, con un montón de noticias, de formación, y vemos cómo los mercados pues van a estar al pie del cañón y vamos a tener que estar ahí. Bueno, claro que sí. Hoy vamos con uno de los vehículos de inversión que es mi favorito, que es el fondo de inversión. Y nos vas a enseñar a interpretar los datos, los nombres, los gráficos que vemos en la ficha de un fondo. La ficha de un fondo es relevante porque al final en una hojita o en una hojita y media te da como las claves más importantes de lo que es el fondo, de dónde invierte, la gestora, el patrimonio, todo, ¿no? Es decir, es como si viéramos la fotografía del fondo de inversión y realmente con unas cuantas pautas los inversores, los oyentes vais a poder interpretar esta ficha sin mayores esfuerzos. Es decir, hay que tener las pautas de algunos ratios, de algunos términos estadísticos que sí que importan, porque no solo importa la rentabilidad, sino que hay muchísimas más características que te van a decir a la hora de elegir un fondo cuál es la mejor opción. En esa fotografía hay que detenerse en algunos elementos importantes. Por ejemplo, la beta. ¿Qué es la beta? La beta es... hablábamos muchas veces, Susana, del riesgo, ¿no? Y entonces ahí siempre decíamos que había un riesgo sistemático y uno no sistemático. La beta, en este caso, es el riesgo sistemático, es el riesgo de mercado, un riesgo generalizado. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Pues muchos gestores de fondos tienen que conocer la beta porque es cómo va a ser los activos que eligen en función con el mercado. ¿Van a ser más agresivos? Bueno, pues si la beta es mayor que 1, va a ser un activo agresivo. Si la beta es menor que 1, pues va a ser un activo más defensivo. Quiere decir que cuando el mercado sube, ya lo hemos explicado alguna vez, si es mayor que 1 la beta, pues en este caso vamos a tener un activo agresivo. Entonces se va a mover mucho más que el mercado. Y si la beta es menor que 1, pues se va a mover más defensivo. Y ya si la beta es 0, pues tenemos activos descorrelacionados que también nos sirven de utilidad en las carteras de los fondos. Otro elemento importante, el benchmark. ¿Qué es? Esta palabra sí que parece... Bueno, hay muchas palabras, ¿eh? Sí, bueno, al final es el índice de referencia. ¿A qué nos estamos refiriendo? Pues a aquel índice que replica mejor nuestro fondo de inversión. Es decir, si tenemos un fondo de inversión pues que está replicando o prácticamente está invirtiendo el 100% en renta variable americana, pues nuestro benchmark de referencia, nuestro índice al que nos tenemos que comparar, pues sería el S&P 500. Es decir, imagínate, pues Susana, todo lo que sea mejorar o batir, que se llama el índice de referencia, nos va a indicar que hay un fondo de inversión que lo está haciendo bien. Vale, tenemos beta, tenemos benchmark. Otro elemento importante, el tracking error. El tracking error es muy interesante y a mí siempre me gusta que todos los inversores lo tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque lo que mide es la diferencia de rentabilidad entre nuestro fondo de inversión
y el benchmark. Es decir, si tenemos una diferencia muy pequeña entre nuestro benchmark y nuestro fondo de inversión, estamos en una gestión pasiva, ¿no? Porque del 0 a 2%, pues prácticamente no tenemos diferencias con el benchmark. Entonces, ¿a partir de cuándo se considera gestión activa? Pues a partir de un 5%, es decir, cuando las diferencias de rentabilidades entre mi fondo de inversión y mi índice de referencia es superior a 5%. ¿Y cómo se puede aumentar este tracking error? Pues simplemente cambiando las posiciones geográficas de los activos y sobre todo entrando en activos descorrelacionados con nuestro índice de referencia. Eso va a hacer que haya diferencias y que nuestro tracking error, si queremos una gestión activa, pues que sea superior a 5. Bueno, esto es para tomar apuntes. Otro elemento más, otro término más, el alfa. Vale, el alfa del Jensen es muy interesante. Mira, Susana, para mí es uno de mis favoritos porque mide el exceso de rentabilidad que ha conseguido el gestor del fondo respecto al mercado. Es decir, digamos, lo eficientemente, lo bien que lo ha hecho el gestor respecto al mercado. Y para mí, pues aquí se diferencian los grandes gestores, ¿no? Un gestor brillante va a tener un alfa de Jensen que va a ser que esté por encima de 0, o sea, que sea un alfa que haya sacado un exceso de rentabilidad. Cuando tenemos alfas de Jensen negativas, pues quizá el gestor no ha estado muy ducho ese año y por lo tanto, cuando miremos la ficha de un fondo, cuando un alfa de Jensen sea superior a 0, nos está indicando que el gestor lo está haciendo bien. Vale, cuando miramos la ficha del fondo vemos otros dos elementos, o el ratio Sharpe. Sí, Susana, bueno, ratio de Sharpe. Eso, ratio de Sharpe. Ya tenemos, ratio de Sharpe. Mira, hoy vamos a comentar ratio de Sharpe, pero luego también... Y uno más, que si no ya me lío, Sí, para no. ello hemos Hay ratio de Sortino, ratio de información, ratio de trainer, pero los dejamos para otro lado. El ratio de Sharpe simplemente es la eficiencia del gestor y se calcula restando la rentabilidad del fondo menos la rentabilidad del activo libre de riesgo dividido entre la volatilidad. Bueno, para que el oyente lo entienda, cuando lo tenemos un ratio de Sharpe superior a 1, es que el gestor ha sido eficiente a la hora de gestionar los activos de su fondo de inversión. Superior a 1. En fondos de retorno absoluto, con un 0,5 también, perfecto. Pero si ya nos vamos acercando a 0... quizás no haya sido un gran año para los gestores. Oye, ya lo último, esto a mí no me suena, el drawdown. Vale, esto es la caída máxima y seguro que ahora ya lo vas a entender porque es uno de los más simples para entender. Es decir, sobre todo se utilizan, Susana, en fondos de inversión con un track record elevado. Es decir, que tengan... es la caída máxima que ha experimentado el fondo, el nivel más bajo donde ha estado. Exacto. Vale. Y es importante porque tampoco nos gusta y a ningún inversor nos gusta ver caídas abruptas en nuestro fondo de inversión. Es decir, pues a lo mejor hablamos de un 10-15%. Es una medida de riesgo y por lo tanto sí que es interesante a la hora de medir el riesgo de un fondo de inversión, ¿no? La caída libre máxima que ha tenido el fondo. Bueno, es beta, benchmark, tracking error, alfa, ratio de Sharpe y el drawdown. Yo recomiendo a todos los oyentes, porque esto es difícil y esto es para ir tomando apuntes y al menos tenerlo ahí al lado de la ficha del fondo hasta que uno lo asimile y lo haga suyo, que se escuche los podcasts que colgáis vosotros en Banco B, que los podcasts que nosotros colgamos también en la página web de Radio Intereconomía para repasar los términos y para ponerlo en la mochilita de la educación financiera. Que hay que mejorar la educación financiera. Tiene que ser uno de nuestros grandes propósitos del año nuevo. Nicolás del Río, muchísimas gracias. Susana, cuídate mucho, que tengas buen día. Y te veo la semana que viene. Muchas gracias. Adiós. Ven y vive la experiencia. Del 24 al 28 de enero llega Fitur, Feria Internacional de Turismo. Descubre las maravillas de Ecuador y sus 4 mundos junto con miles de destinos de todo el planeta. Sábado y domingo abierto al público. Entra en ifema.es y compra tu entrada. IFEMA Madrid. Siente la inspiración. Muévete con Alquiver y preocúpate solo por tu negocio, sin sorpresas, sin penalizaciones y con todo incluido en una sola cuota. Visita alquiver.es y elige tu vehículo.
Foro Emprendimiento Salud, primer programa de referencia en España e Iberoamérica dedicado al emprendimiento e innovación digital en el sector healthcare. Los sábados de 8 a 9 de la mañana en Radio Intereconomía. Foro Emprendimiento Salud, tu espacio para el emprendimiento donde el protagonista eres tú. Presenta Mar Asenjo. Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I Más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde. En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. Con Roberto Moro, analista de Apta Negocios. Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días. Razonablemente bien. Bueno, los mercados, ¿cómo ha arrancado esto? Bueno, vamos a cerrar la semana. Te iba a preguntar cómo ha arrancado el año y cómo vamos a cerrar la semana. IBEX 35 consolidando los 10.000 puntos, subiendo ahora mismo un 0,6%. ¿Qué hay que vigilar, Roberto? Sí, y sobre todo ya no es tanto lo que suba, sino que mitiga un poco la fea sensación que se nos quedó ayer al cerrar por debajo de 10.040, ¿no? Cerró en 10.020 o algo así. Y 10.040 es un soporte relevante para el corto plazo. Y hoy, pues bueno, ya digo, está paliando un poco esa mala sensación, pero en el fondo, y haga lo que haga el IBEX en el cortísimo plazo, muy afectado también por la evolución del sector bancario, como siempre, para bien y para mal. Pero yo creo que en Europa, a grandes rasgos, yo creo que debemos fijarnos en lo que es la evolución del DAX y en la medida en que incluso en el corto plazo permanezca por encima de 16.470, pues aquí no pasa nada. Seguiremos hablando de un escenario muy lateralizado, en principio incluso consolidativo con respecto a los máximos históricos alcanzados a mediados de diciembre pasado, y poco más. Y es algo común al Eurostoxx 50, al CAC 40, mientras no se pierdan los mínimos de la semana pasada, aquí no pasa nada, ¿no? ¿En Estados Unidos? Y España, pues... Y en Estados Unidos, a ver, es que el Dow Jones, máximo histórico, ayer. Bueno, lleva toda la semana ahí. S&P 500 a medio punto porcentual de sus máximos históricos. Nasdaq 100 a menos de un 1% de sus máximos históricos. Pues, ¿qué vamos a decir? Que cualquier sensación de corrección que pudiéramos haber tenido hasta hace una semana o 10 días... pues evidentemente también en su momento dijimos, a ver, no se puede decir que porque hayamos caído un 4% se esté iniciando una corrección importante. No hay nada que lo avale y que lo justifique, y así estamos de nuevo en máximos históricos. Así que, y es más, cada día tenemos motivos nuevos, o casi cada día tenemos motivos nuevos para pensar que algo puede mover al mercado, que no sea siempre exclusivamente para continuar con el lado alcista, ¿no? Ayer un mal dato de inflación en Estados Unidos, pero da igual. Ya lo hemos comentado en varias ocasiones. Con datos regulares el mercado sube, con datos malos el mercado sube, y qué decir con datos buenos, ¿no? Hoy vamos a tener una nueva piedra de toque que va a durar pues prácticamente 3 semanas, que es la presentación de resultados. Ojo, que se retrata gran parte de la banca, JP Morgan, Bank of America, Wells Fargo, BlackRock, Citigroup, Bank of New York Mellon, es decir, estamos hablando de pesos pesados, ¿no? Y se baraja una caída en los beneficios en torno a un 17%. Esto ya lo hemos visto, ya nos suena. Rebajar, digamos, en una medida, no voy a decir extrema,
pero rebajar las expectativas para que cuando realmente los beneficios no salgan tan malos como se esperaba, pues aunque sean malos, el mercado reacciona al alza. Y mientras sigamos dopados, esto va a seguir siendo así. Vale, vamos con las consultas. 91-533-1851, 91-533-1851, WhatsApp 609-224-716 y nuestro canal de YouTube Intereconomía Radio. Empiezo por aquí por Repsol y Banco Santander. Empiezo por WhatsApp, digo. ¿Cómo ve el señor Moro, Repsol y Banco Santander para el primer trimestre del año? Resistencia de ambos. A ver, Repsol, independientemente de lo que vaya a hacer en el cómputo del año, que no tengo ni idea, y sobre todo en un subyacente o en un título tan supeditado a la propia evolución del crudo, con los problemas que ahora mismo hay instalados en la cotización del crudo, con muchos factores a tener en cuenta, pues es complicado, ¿no? Pero de momento lo que ha dejado claro es que de nuevo la zona de soporte en el entorno de 12,75 ha servido para volver a rebotar mínimamente de momento, y lo preocupante es que, al igual que el propio crudo, venimos desde máximos históricos con una secuencia de máximos decrecientes. Eso no es bueno, pero siempre, en todo momento hasta ahora, desde principios del verano pasado, la zona de 12,85, 12,80 ha servido para detener el deterioro del precio. Así que si ahora mismo tuviera que tomar alguna decisión, probablemente, y con carácter especulativo, no con vocación de permanencia, sería comprar, ¿no? Esperando a que realmente este nivel vuelva a funcionar como lo ha hecho en tantas ocasiones precedentes, ¿no? Pero sí, hay que vigilar y mucho ese nivel. Vamos a poner un filtro 12,70, por debajo de ahí las cosas se pueden complicar demasiado. Vale. Y el otro era Santander. Vale, aquí lo tenemos hoy recuperando un 0,4%. Yo creo que en Santander poco se puede aprovechar, ni para bien ni para mal en el momento actual, ¿no? Es un título que, después de haber llegado a finales del año pasado, de haber llegado a máximos que no se veían pues desde el año 2018, pues se está consolidando, pero tampoco con grandes caídas, ¿no? Por lo tanto, en la medida en que permanezca por encima por debajo de 3,95, pero por encima de 3,70, aquí no pasa nada. No pasa nada. No me parece caso de que el sector bancario, como apuntaba la ruptura de hace algo más de una semana, es decir, esta ruptura al alza de la zona de 119,50, auguraba pues un escenario bastante alcista para la banca, puesto en entredicho ayer, sobre todo, cerrando por debajo de ese nivel que era 119,50. Pues bien, caso incluso de que el sector bancario europeo volviera a recuperar un buen tono técnico, situándose por encima de 120, no creo que Santander vaya a ser el receptor de los grandes movimientos. ¿Por qué? Pues porque su distancia hasta máximos tan relevantes como los que hemos mencionado es muy escasa. Por lo tanto, yo creo que no merece la pena. Caso de que eso suceda, tenemos otros títulos como Sabadell, Bankinter, CaixaBank o Unicaja, que más susceptibles de entrada. Vale. Venga, vamos con un mensaje de audio. Buenos días, soy María de Alicante. Era para preguntar a la persona, al analista que esté hoy en antena, por dos valores. Brunello Cosinegui, compradas a 74, Airbus, compradas a 125, que me diera soportes y resistencias a corto plazo. Y también, si puede ser, dos valores que vea bien para entrar en bolsa. Venga. Muchas gracias por ayudarnos. Venga, vamos rápido con ello, Roberto. Pues rápido, igual no va a ser, porque... ¿Qué pasa? Sí, se me ha quedado
Aquí que ni para adelante ni para atrás. Pero bueno, va para adelante, para atrás, dime la de los valores, que esa seguro que sí que te la sabes. Dos valores. Para entrar, a ver. Bueno, ya lo tengo por aquí. Venga. A ver. Brunello viene de máximos, pues a mediados del año pasado, máximos históricos, máximos históricos en el entorno de 95. Caída importante en plan consolidativo por debajo de 70, pero una recuperación también magnífica, máximos y mínimos crecientes. Y ahora mismo transmite toda la sensación de querer buscar de nuevo ese máximo histórico en el entorno de 95. Quizá es el contexto general del mercado el que no permita que eso sea así. Como no nos dice si es para comprar o si ya las tiene en cartera, es complicado. Sí, las tiene. Airbus a 125, Brunello 74. ¿A cuánto? Brunello 74, creo que ha dicho. He apuntado por aquí. Pues entonces yo establecería un stop en el mínimo que nos ha dejado en precios de cierre recientemente en la zona de 82. Mientras tanto, sí, puede completar perfectamente el recorrido hasta los 95. Sí, hasta 95. Y en cuanto a dos títulos, si hablamos del mercado español, a mí me siguen gustando mucho SACIR y Robi. Por mencionar solo dos. En Europa, ThyssenKrupp y Sanofi, y en Estados Unidos pues probablemente optaría por Nvidia, pero hay que tener mucho corazón, Palantir o Johnson & Johnson. Vale. Ferrovial, ¿qué le parece al analista entrar en Ferrovial a estos precios? Rapidico. A mí no me parece mal, caso de que pensemos que el lado bueno ahora mismo sigue siendo el de comprar. Yo eso lo pongo un poco en entredicho. ¿Por qué? Pues porque estaremos comprando con los índices americanos en máximos históricos, ¿no? Y eso pues da un poco de repelús. Pero observándolo de manera unilateral en el propio título, pues Ferrovial es una maravilla. Vale. Es uno de los pocos títulos hoy, a poco que cierre así, un nuevo máximo histórico. Por lo tanto, si en algún título tenemos que estar, es en estos que se están comportando también, tipo Ferrovial, ACS, Inditex, sí. Y de todos ellos, en el cortísimo plazo, incluso merece más la pena Ferrovial que los otros dos. Vale, vamos con un audio. Muy buenos días. Me gustaría, por favor, que me dieran soportes y resistencias de 3 valores españoles. El ECNOR, A3 Media y CAF. Muchísimas gracias y un saludo. No será ahora, será después de las noticias. El ECNOR, A3 Media y CAF. Y mírame las FANG, que empiezo con el YouTube, que pregunta a un oyente, además de Iberdrola, que luego te pregunto por Iberdrola, si entramos en las FANG. Si aumentamos en Amazon, pregunta también. Y ojo, si comprarías Grifols si llega a 8 euros. O ni así. Me lo cuentas a la vuelta. Las FANG, estas 3 que nos planteaba el oyente, y Grifols. Así que, Ale, deberes mientras escuchamos las noticias. Hasta ahora, Roberto. Ok, venga, hasta ahora. Tan, 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 tan. La cuenta online del Santander es tan fácil de abrir que lo puedes hacer desde donde quieras. Santander en digital es Santander. Santander, por ti, los primeros. Consulta condiciones en bancosantander.es. Inversor, compra acciones de bolsa. IBEX, DAX, Dow Jones y muchos más. Invierte en acciones y ETF sin comisiones hasta 100.000 euros al mes con XTB. Abre tu cuenta 100% online en solo 5 minutos. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. ¿Qué tipo de piel tienes? ¿Te la cuidas? ¿Te proteges del sol? ¿Se te cae el pelo o se te hinchan las piernas? ¿Qué perfume puedes regalar? Deja de buscar en internet respuestas confusas, porque ahora en Belleza Capital estarás enterado de todo esto y mucho más. Los sábados de 11 a 12 de la mañana en Radio Intereconomía con Katia Rocha.
Mercado de divisas, la actualidad del euro, el dólar, la libra y todo el mercado Forex. Un programa presentado